Habemus Papam. ¿Qué pasó en 2025? Cuando decidí empezar a hacer este video, esa fue la pregunta que surgió en mi cabeza. Decidí hacer esta misma pregunta a mis conocidos cercanos, y poco o nada se nos ocurría. Y mientras analizamos este fenómeno se nos ocurrió que quizás no era que no había pasado nada, sino que había pasado tanto que poco o nada se había quedado con nosotros al final. Y es que semana tras semana ocurrían cosas que parecían cambiarían la narrativa del mundo solo para ser opacadas por el siguiente gran evento la semana siguiente. Esto resultó en que no fuera tan sencillo hablar de eventos concretos en categorías concretas. En cambio, hoy me toca escoger qué eventos creo yo definirán el 2025 en la memoria colectiva en los años por venir. Así que sin más preámbulo, muchas gracias por ver, y esto es el 2025 en retrospectiva. A darle de lleno al tema. El robo al Louvre. París es conocida mundialmente por su rica cultura y su renombrada arquitectura. Combinando ambas está el renombrado Museo Louvre, que actualmente cuenta con famosas exhibiciones como la Mona Lisa o la Venus de Milo. Y es que al ser uno de los más importantes museos del mundo, en sus paredes resguarda millones de dólares en artes, joyas, documentos y otros bienes. Por esto mismo, cuando hablamos de museos, nos imaginamos una fortaleza impenetrable en términos de seguridad para cualquiera que quisiera pensar en intentar robar algo del lugar. Pero no, pues en 2025 un grupo de 4 ladrones lograron robar 88 millones de euros en gemas del museo, a plena luz del día y en menos de 10 minutos. Y es que en un plan tan simple como espectacular, 2 de los ladrones subieron hasta una ventana del primer piso, cortaron el vidrio, amenazaron a los guardias con sus herramientas y bajaron con gemas de la realeza francesa para encontrarse con sus colegas que los esperaban en motos para la huida. No sin antes prender el equipo usado en llamas para borrar cualquier evidencia, para finalmente desaparecer en las calles francesas aparentemente sin dejar rastro. El mundo no tardó en enterarse de la noticia. Videos de seguridad mostraron a los perpetradores huyendo de tal forma que casi parecía una misión del GTA. Fotos de la escena del crimen recorrieron el mundo y la pregunta que todos nos hacíamos es ¿cómo pudo pasar esto? Y es que los perpetradores lo hicieron ver fácil, tanto que las autoridades francesas estaban bajo fuerte escrutinio para encontrar a los culpables. Al momento de escrito este texto, 4 sospechosos y una posible cómplice ya se encuentran en captura. Sin embargo, las gemas protagonistas del robo aún no han sido encontradas. Como sea, este es un caso que está en desarrollo aún, pero consideré importante añadirlo por lo espectacular del mismo. Díganme si les gustaría que hiciera un video más en profundidad cuando sepa más del mismo. El conflicto Israel-Irán. Hay una guerra en el Medio Oriente. No importa cuándo digas esta frase, parece que siempre será verdad. Y en Big 2025, Israel e Irán decidieron que les tocaba a ellos. Una breve explicación del conflicto entre ambas partes es que tienen décadas de pelea por muchas razones que no me alcanzaría una sola sección para explicar. En este caso el conflicto tiene su origen en 2024, cuando Israel atacó puntos estratégicos en Irán, lo que resultó en la muerte de varios oficiales. A partir de ahí, estos ataques continuaron esporádicamente hasta que Israel destruyó las defensas antiaéreas de Irán y acabó con comandantes de alto rango de Hamas y el ejército iraní, abriendo la posibilidad a futuras ofensivas. El foco de este conflicto surge debido a que Israel desea detener al mínimo reducir el programa nuclear iraní, considerando que este pone en riesgo a la región, por lo que atacaron sus principales centros de enriquecimiento de uranio, el combustible principal de las armas nucleares. Irán respondió con fuerza, atacando bases estadounidenses en todo el Medio Oriente y lanzando misiles y drones directamente a Tel Aviv, la ciudad israelita más grande. El conflicto continuó así por días. Un día Israel reportaba ataques contra Irán y el siguiente Irán respondía con oleadas de misiles para Israel al punto de que su famoso domo de acero empezó a verse abrumado. El conflicto escaló aún más cuando los Estados Unidos intervinieron para golpear directamente a las armas nucleares iraníes, lo que provocó aún más ataques a bases estadounidenses en la región. Finalmente, el 23 de junio, tras 12 días de conflicto, los Estados Unidos presionaron a la región para acceder a un cese al fuego, oficialmente poniendo en fin a este conflicto, pero dejando aún las altas tensiones en la región. En cuanto a bajas en cada lado no se puede decir exactamente, ya que ambos lados reportaron números distintos, pero en base a los datos provistos se puede observar más de 3.000 muertos y miles de heridos, cientos los cuales eran civiles en ambos lados. Lo interesante del conflicto fue ver las reacciones de terceros a lo que ocurría en la región. La proliferación de redes sociales permitió ver las distintas perspectivas de aquellos que estaban a una distancia segura de la batalla, sobre todo ya que este conflicto llegó junto con la operación militar que está llevando en Gaza, donde actualmente se lidia con una de las mayores crisis humanitarias de la región. Además, la comunidad internacional reaccionó fuerte al conflicto con una opinión dividida, con varios países condenando a Israel por iniciar el conflicto mientras que otros aplaudieron sus esfuerzos. Como sea, esto es solo otra página en la larga historia de la inestabilidad de la región.
y como esta aún tiene mucho terreno que zanjar antes de llegar a una paz verdadera y duradera. La boda de Jeff Bezos. Genuinamente creo que no hay tema más aburrido que tratar que lo que hacen los billonarios con su dinero. Pero de algo hay que hablar y esto me pareció interesante. Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, quien no hace mucho finalizó su divorcio, este año volvió a casarse, esta vez con Lauren Sánchez, ex reportera y presentadora de la cadena Fox. Sin embargo, lo interesante de esta boda no fue quienes la protagonizaron, sino el espectáculo que hicieron. El evento ocurrió en Venecia, Italia, una de las ciudades más turísticas del mundo, con el gobierno local completamente a favor de que se usara la ciudad para la recepción. Sin embargo, el evento aún así recibió fuertes críticas de locales y extranjeros por lo excesivo que podía llegar a ser, y cómo interrumpía la vida para los venecianos regulares y turistas más de a pie. Se estima que el total por la celebración fue de 48 millones de euros, poco más, poco menos, y la lista de invitados incluía a más de 250 personalidades del mundo de la farándula, entre las que se esperaban a personalidades como Bill Gates, las Jenner, Ivanka Trump, las Kardashian y Leo DiCaprio, todos llegando en jets privados, 90 para ser precisos. El evento como tal fue algo rápido y sencillo. En cambio, la celebración duró varios días con distintas fiestas temáticas, algunas inspiradas en el Gran Gatsby, fiestas de espuma en yates, etc. Estas eran obviamente para generar y atraer atención de los medios. El propio día de la boda, la novia realizó 27 cambios de atuendo. Quién sabe para qué, pero esto sumó a la fama del evento. Y solo tuvieron que prácticamente cerrar toda Venecia y llamar al ejército para proveer seguridad privada. Sí que sí, señor, como usted diga. Realmente poco más tengo que comentar del evento, excepto que fue un despilfarro total. Poco o nada hacía de diferencia hacerlo en Italia o en algún otro lugar en una ceremonia más privada. Pero por lo destellante que fue, se nota que el principal objetivo no era la boda como tal, sino el espectáculo. Es decir, 90 jets privados, cerrar Venecia, los 27 vestidos, la farándula de invitados que estoy seguro poco nada se llevan con la pareja. El objetivo era que la gente hablara, el performance pues. Y claro, lo lograron. ¿Pero qué gana Jeff Bezos de esto? Nada. Solo que le reconozcan. Es una cuestión de egos. Aunque por 2 o 3 millones y quiere casarse en mi casa, pues adelante. Bienvenidos. Al final, el precio es lo que menos importa para estas personas. El Vaticano y los papas. La religión católica sigue siendo actualmente la más grande del mundo y en el corazón de la misma se encuentra la cúpula de sus instituciones, el famoso Vaticano. Y el encargado de dirigir esta institución, así como quien guía en general a la Iglesia, es la figura que conocemos mejor como el Papa. Cargo vitalicio quien hasta 2025 lo ocupaba Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco. Hablar de este hombre es hablar de varios temas, pero lo más relevante para este video quizás sería el hecho de lo amado y respetado que era no solo por la comunidad católica, sino por el mundo en general. Desde su anunciamiento se presentó como una figura distinta que buscaba cambiar el paradigma de la Iglesia Católica, y en 2025 su vida llegó a su fin tras 88 años y 12 años en el cargo. Tras el fallecimiento de Francisco y cumplidos sus ritos funerarios, se convocó al Cónclave de 2025, el cual es una reunión del Colegio de Cardenales de la Iglesia para decidir quién deberá reemplazar al Papa en el cargo. Con 132 cardenales calificados participando de la decisión, provenientes de todas partes del mundo, siendo en su mayoría europeos, pero con cientos más que no eran de Europa, se especulaba el ascenso de un papa no europeo por segundo periodo consecutivo, lo que abrió puertas a especular de quién se trataría. Con el evento en marcha, rumores de quién sucedería a Francisco empezaron a rondar por todos los medios. En esta ocasión, algunos de los candidatos más sonados fueron el cardenal Pietro Parolin, quien servía como secretario de Estado del Vaticano y posee una postura más conservadora a la de Francisco. El cardenal Gerald Lacroix, de Quebec, quien había mantenido una buena relación con el papa anterior y en general era apoyado por el colegiado. El cardenal Luis Antonio Teagle, de origen asiático, quien había servido en el brazo caritativo de la iglesia y era reconocido entre los cardenales. El cardenal Peter Apia Turkson, de Ghana, a quien se describe con una presencia energética y de carácter parecido al de Francisco, aunque al final no fue ninguno de estos quien ascendería como la cabeza de la iglesia. En cambio, el cargo iría al cardenal Robert Francis Prevost, de origen estadounidense. El Papa, Leo XIV, como se le conoce hoy por hoy, es un hombre estudiado y formado tanto en las ciencias como en la fe. Habiendo sido misionero en Perú, es un hombre que ha recorrido el mundo en nombre de la iglesia y quien al parecer le gustaba trabajar con la comunidad, en especial en Latinoamérica. Se le describe como alguien que cree en los vínculos fraternales y con posturas progresistas similares a las de Francisco. Sin embargo, este es solo su primer año en el cargo, y aunque se ha pronunciado de forma similar al Papa anterior, aún le queda mucho camino, en especial tratándose de un Papa joven, que ha sabido ver al mundo desde los mismos caminos que la mayoría de personas. Esperemos que le vaya bien. Las protestas de Nepal.
2025 será recordado como un año marcado por muchas protestas alrededor del mundo. El fenómeno conocido como las protestas de la generación Z definitivamente marcará un antes y un después, en especial por la forma en la que éstas se han organizado. No es nada nuevo ver cómo comunidades en internet se organizan para protestar, pero sí que es un fenómeno interesante ver cómo herramientas que no tienen este propósito se usan para este fin. Precisamente esto pasó en Nepal, quienes vieron una explosión en protestas violentas durante septiembre de este año provocadas por el baneo de una gran mayoría de redes sociales, de las más grandes y populares del mundo. La razón detrás del baneo, al menos oficialmente, es debido a una regulación fiscal, aunque la teoría más aceptada es que esta fue una movida desesperada por parte de los políticos poderosos para ocultar la rampante corrupción de la cual la mayoría formaba parte junto con sus familias, ya que no era raro que los hijos de estos publicaran sus vidas extravagantes rodeadas de viajes internacionales, compras de lujos y excesos, mientras que el ciudadano promedio tiene dificultades para subsistir en su día a día. El problema en sí no fue solamente el baneo, que si bien es importante para los jóvenes nepalíes, se trató de forma pacífica en un inicio. En cambio, la escalada en la situación se dio cuando un grupo de protestantes intentó ingresar al Parlamento Nacional, provocando una respuesta violenta por parte de las autoridades que dejaron un saldo de 19 muertos y más de 300 heridos, en su mayoría jóvenes en edad estudiantil. El gobierno trató de apaciguar el incidente levantando el baneo y con funcionarios renunciando al cargo, pero el derramamiento de sangre y la frustración llegó a tal punto que ya no solo se trataba de qué podían hacer para calmar las cosas, ya que ahora los protestantes llamaron a la completa absolución de las principales autoridades gubernamentales, exigiendo no solo su renuncia, sino que pagasen por sus crímenes, lo que provocó que el gobierno desplegara al ejército en un intento de controlar la situación. Pero todo culminó cuando la violencia alcanzó un punto sin retorno. El parlamento fue incendiado junto con los cuarteles generales del partido oficialista y otras instituciones de gobierno. El aumento en la violencia continuó por todo el país. Alcaldías, cuarteles y principalmente las lujosas residencias de los políticos actuales y pasados fueron atacadas, saqueadas e incendiadas. En las redes sociales surgieron videos de estas controvertidas figuras huyendo, destacando al primer ministro, quien se ve escapando en un helicóptero a una ubicación desconocida. En las propiedades afectadas se encontraron bienes de lujo, fajos de dinero y armas que fueron recogidas por protestantes. Cabe aclarar que varios de estos bienes fueron entregados a la policía. Finalmente, tras la renuncia de casi todo el gobierno, su intento de huir del país y un día de anarquía total, el ejército anunció que tomaría el control del país en lo que se llevaba a cabo una transición pacífica. Para este fin, lo que quedaba del gobierno, académicos, figuras políticas y representantes del movimiento se reunieron en Discord, sí, la plataforma de gaming, para llevar a cabo una votación de quién debería quedar a cargo del gobierno, hasta que se pudieran hacer elecciones nuevamente por lo menos. Se decidió por Sushila Karki, seguramente pronuncié eso mal, quien también se volvió la primera mujer en ser primera ministra del país, y se disolvió al parlamento hasta el próximo marzo, donde se llevarán a cabo elecciones para determinar el futuro del país. A pesar de que como esta hubo más protestas, destaco esta ya que en mi opinión no solo fue la más impactante, sino que también terriblemente efectiva, y que si bien no sabemos el destino que le depara a Nepal, algo quedó claro esa semana de insurrección y protesta: el pueblo puede ser llevado al límite, y cuando esto ocurre, la reacción puede ser más de lo que el político promedio anticipa. El espacio en 2025. El infinito cosmos es un escenario que año a año deja mucho de qué hablar, y 2025 no fue de la excepción. En la última década se ha visto un incremento en interés de parte de las instituciones tanto públicas como privadas por lanzar la nueva era espacial. Y si bien muchos de los avances y descubrimientos no suelen ser noticias mundiales, lo que pudimos ver en 2025 sí que merece una mención. Lo más importante fue la aparición del cometa 3I Atlas, el cual despertó la curiosidad del internet al pensar que se trataba de un objeto que venía fuera del sistema solar. Muchos pensaron que sería aquello que la humanidad viene preguntándose desde el día que vimos las estrellas por primera vez: el primer contacto extraterrestre. Esto era debido a su extraña forma, que no se asemejaba a ningún otro cometa previamente observado, ya que en varios videos y fotos se veía como este desprendía destellos únicos, lo que llevó a varios a pensar que este era el inicio de una nueva era. Sin embargo, esto no pasó. El bólido cruzó sin pena ni gloria el sistema solar, a una distancia considerable del planeta sin más, donde nos pasó de largo sin plantear siquiera el riesgo de colisión con el planeta. Actualmente este se encuentra en trayecto a salir del sistema, y aún es visible a la constelación Cáncer para aquellos que quieran observarlo. Aún no se tiene claro si este será atrapado por la gravedad del Sol y se volverá un evento recurrente de la humanidad. Otro evento que ocurrió relacionado al espacio fue el retorno de la tripulación del Starliner, el transporte espacial de Boeing, quienes estuvieron en el espacio por 286 días, volviéndola una de las misiones más longevas de la Estación Espacial Internacional. La misión original se suponía debería durar una semana,
Pero tras un fallo con los propulsores de la cabina, se decidió que los astronautas se quedarían en la estación hasta que pudieran enviar un cohete a rescatarlos. Y como no podía ser, Elon volvió a sentirse protagonista, cuando fue un cohete de SpaceX quien los trajo de vuelta. Suni Williams y Butch Wilmore pasaron casi 10 meses en baja gravedad y sin tener claro cuándo volverían a casa. Pero ahora que lo han hecho, tienen el logro de ser la sexta misión más larga de la NASA. El récord aún lo mantiene mi compatriota Frank Rubio, y una vez más, la misión sirvió para observar los efectos de la baja gravedad en humanos, algo que a la larga serviría para futuras expediciones espaciales. Como dato adicional, Suni Williams se volvió la segunda persona con más días acumulados en el espacio de la NASA, solo por detrás de Peggy Whitson, quien aún tiene el récord con casi 700 días. Este fue el más destacado dentro de varios otros viajes que se realizaron, pero el más controversial fue el vuelo de Blue Origin, la compañía de Bezos, el cual fue protagonizado por Katy Perry. El objetivo de la misión era un vuelo corto pilotado por una misión de mujeres sin previos vuelos, ya que la compañía de Bezos se centra en el turismo espacial súper de lujo. En este también iba la que luego sería su esposa, para más show. Aunque lo controversial no fue el viaje en sí, sino las reacciones y palabras posteriores de parte de Katy, quien se autodenomina astronauta y quiso hacerlo ver como un logro feminista luego de hacer comentarios que chocan con la idea. En fin, hasta ella se arrepintió, y lo peor es que de colada se llevó a otras personas como Amanda Nguyen, seguro pronuncié eso mal, una académica política de ascendencia vietnamita que se podría decir fue la primera mujer vietnamita en el espacio. Poco más queda que decir. Todo lo que toca Bezos se convierte en espectáculo por las peores razones. La carrera por la IA perfecta. Si tuviera que caracterizar 2025 por algo, sería por el explosivo incremento en herramientas de inteligencia artificial que hubo durante el año. Si bien estas ya llevan un tiempo existiendo, siento que 2025 marcará un antes y un después en el uso de estas herramientas. Y es que para las principales empresas que desarrollan este modelo, el objetivo siempre fue que su uso se volviera algo generalizado. Internet vio un cambio masivo. En los últimos años han salido más modelos que películas de Marvel, cada uno con su propósito específico y en todas partes. Ahora YouTube trae una versión que te resume hasta los videos. Mientras menos pienses, mejor. Y es que en 2025 se vio una cantidad de cambios gracias a la IA sin precedentes. Contenidos hechos con IA que van desde memes hasta guiones y actores de doblajes. Los modelos generativos han dominado el contenido de internet al punto que ahora hay quienes constantemente se preguntan si lo que ven es real. ¿Y qué mejor que preguntarle a la IA para que te diga si está hecho con IA? Con lo rápido que se está expandiendo, muchos están sintiendo preocupación, y es que no es para menos. En un estudio realizado por McKinsey, se observó que la mayoría de empresas americanas ya están incorporando IA en sus servicios, reemplazando a trabajadores de servicio al cliente, programadores, diseñadores, entre otros. Lo que ha preocupado a varios acerca de su estabilidad laboral a largo plazo. Y es que se especula que con la llegada de estas tecnologías, ciertas profesiones como los traductores pueden empezar a desaparecer. Más preocupante aún es cómo se está usando esta herramienta para reemplazar elementos básicos de la humanidad como el criterio propio. El año pasado surgieron varios casos preocupantes de personas que utilizaban a los chatbots para reemplazar a terapeutas, tomar decisiones críticas para su vida, o de plano decirles qué pensar y sentir, lo que puede ser peligroso, ya que al ser modelos cuya principal función es realizar búsquedas en bases de datos, crean un fenómeno donde repetirán lo que crean que te satisfaga más en vez de lo que es correcto. Sumando a que si no encuentran algo o no saben la información, se la inventan. A esto agrégale que están programados para hacer las cosas más complacientes del planeta y obtienes una gran cámara de eco donde escuchas lo que quieres oír, no lo que necesitas ni lo que es verdad. Pero lo peor de las IAs no es que reemplacen trabajos o que inventen cosas para satisfacernos, sino que ya hay instituciones que planean utilizarlas como armas en el futuro. Si bien no estamos hablando de supersoldados robots capaces de emular lo que vemos en películas y videojuegos, uno puede imaginarse cómo estas tecnologías ya se implementan en armas más tradicionales. Tanques y drones automatizados que no necesitan más que un objetivo y una conexión a internet para causar daño. Un prospecto por lo menos inquietante si me lo preguntan a mí. Pero lo que en mi opinión es lo peor de todo es cómo pueden utilizarse estas tecnologías para la guerra cibernética, la vigilancia y el espionaje. Si bien el propósito de tener una contraseña es que sea difícil entrar a nuestras cuentas, una IA es capaz de tomar un trabajo que un humano normal le tomaría décadas y hacerlo en minutos, volviendo cualquier cuenta accesible y vulnerable. Ya no se trata de si pueden entrar o no, sino de cuánto se tardarán. También, estas pueden ser infectadas para dar mensajes propagandísticos, esparcir ideologías de odio o lo que es peor, crear campañas de desinformación masiva en minutos. De la nada, una noticia aparece de que inició la Tercera Guerra Mundial. Todo lo que puedes encontrar en internet son noticias al respecto. El pánico se esparce como el fuego, y todo lo que tomó fue una IA bien programada para replicar la información en internet. Todo esto es preocupante, y aunque es un fenómeno que está pasando,
Existen aquellos que abogan por un uso más ético de estas tecnologías, lo que por lo menos permitirá que exista una plataforma desde la cual combatir estas circunstancias. Recuerden, la IA no es un enemigo, sino una herramienta, que facilita ciertas tareas a aquellos que no pueden hacerlas por sí mismos o resultan tediosas. Gracias a estas también se han hecho avances beneficiosos para la humanidad, en especial en campos como la farmacéutica o la biología. Ahora que es una realidad, lo que debemos hacer es avanzar con ella, aprender a canalizarla y que no se vuelva un eje central tanto de nuestras vidas como de la sociedad en general, ya que no podemos depender de esta como una muleta, porque si mañana hace falta, debemos de poder seguir sin ella. Y bueno, creo que he cubierto bien los eventos que creo representan al 2025. Si bien el panorama se siente extraño y es difícil saber hacia dónde va el mundo con todo lo que ha ocurrido, como siempre, los motiva a que no se dejen llevar por las circunstancias. En cambio, quiero invitarlos a hacer lo que queda del 2026 un año positivo para su vida. Tomen riesgos, atrévanse a intentar, y que sin importar lo que pase, siempre hay que mantenerse optimistas. No me queda nada más. Soy el Chego, y hasta la próxima. Bye. Jeff Bezos.